Bienvenidos todos, qué gusto estar aquí. Estamos hoy con Lina María Rubiano, ella es médica especialista en medicina china y acupuntura, quien es mi invitada muy especial hoy, porque siento que tiene una apreciación súper interesante respecto a nuestra relación como mujeres y como cultura con nuestra menstruación y realmente cómo sanarla desde una forma amorosa y compasiva. Así que quiero primero que nada, Lina, darte la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alex. Gracias por esta invitación tan bonita. Me parece que todo es muy sincrónico, que hayamos como tocado el tema por alguna razón la misma semana y las personas hayan empezado a escribir. Y siento que en la cuarentena, entre los muchos cambios y los muchos temas para observar, la mujer finalmente pudo observarse en su casa, en su menstruación, y esto ha traído como una capacidad de introspección y de ver qué es lo que nos pasa adentro muy particular, ¿no? Entonces me parece interesante que surja justo en este momento que volvemos a la casa, que es lo Mm. más yin, que es lo más femenino, que es la sangre, y pues de todo eso vamos a hablar desde la medicina tradicional china. Me gusta eso. Me hiciste pensar que ahorita, claro, que si la luna nueva hoy está en Géminis, la próxima vendrá siendo ya entrando en Cáncer, ¿no? Y también ese Cáncer es todo hogar y todo casita y todo, entonces también se va a hacer bonita esa energía de reconocernos, porque es que esa es la película ahora, ¿no? Reconocernos en casa. Entonces, primero que nada, estuvimos hablando un poquitico antes de empezar la entrevista respecto a esto de cómo comienza este camino de la menstruación para nosotras las mujeres. O sea, en mi caso, no hubo mucha información. O sea, mi mamá no fue de las mamás que más se sentó. Mi mamá ha sido siempre muy sucinta, muy capricorniana en su forma de dirigirse a los temas. Entonces era algo como muy básico, pero no era de esas mamás románticas pues que iba a profundizar demasiado en el tema. Entonces fue como medio sorpresa cuando me pasó. Realmente no estaba preparada. No estaba preparada. Me llegó en la casa de una amiga, entonces fue súper penoso porque me tocó fue con la mamá de la amiga, pedirle como el tip y que la señora me diera la primera toalla higiénica, o sea, penoso, traumático, no gustar primera experiencia con la menstruación. Y a partir de ahí también haber nacido en una casa llena de hombres, puros primos, hombres, yo era la única mujer entre muchísimos primos, sociedad costeña, en Colombia, especialmente barranquillera, una sociedad italiana, árabe, entonces pesado. Aquí ser mujer tiene una energía particular también y entonces quiero que hablemos un poquitico de eso, de cómo se percibe en nuestra cultura, especialmente latinoamericana, pero pienso que a nivel mundial todo este tema de la menstruación, ¿de dónde viene? ¿Por qué la tratamos así? Hay un tema, a ver, en todas las culturas ancestrales, la menstruación es sagrada. Sí, sí. Nuestros indígenas, nuestros ancestros, la medicina tradicional china, de hecho, le tiene un nombre muy bonito y es el agua celestial. Y ya te voy a explicar por Wow. qué. Es el momento del agua celestial. Y eso es algo demasiado bonito porque es un tipo de sangre diferente. La sangre de la menstruación es sagrada. Y al ser sagrada es la capacidad de dar vida todas las veces. Pero curiosamente, con esta cultura del patriarcado que lleva unos cuantos siglos, se encontró que la mujer y su ciclicidad era muy poderosa. Entonces había que hacer ciertas cosas para que ese poder pudiera ser un poco dominado. No me gusta decir esa palabra, pero así es. Sí, pero hay que Y, en, controlar, hay que controlar, claro. y entonces, digamos que en ese momento se torna a, mamita, usted no hable de la sangre, eso es sucio, eso es puerco, eso se enferma, como a las mujeres les duele tanto, entonces eso es maluco. Y lo que estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar es como cómo le dicen a la menstruación en ciertos lugares de Colombia y del mundo. Por ejemplo, Y sé que sí, en me Cali sorprendió le mucho. dicen enfermar. ¿Cuándo te llega la menstruación? Yo enfermo como el 22. ¿Perdón? ¿Tú qué? Sí, sí, llegar la menstruación. Sí, yo Entonces, digamos que esas connotaciones para la mente son muy fuertes porque ya de entrada es como vas a estar mal cuando te llega la menstruación. Y otra connotación que a mí me parece muy fuerte y muy triste es como, ay no, está brava, está regluda, ¿no? sí, Y cualquiera nosotras escribe decir que está mismas ayuda. Mm. también entramos ahí, es como,
claro, como no tengo la capacidad de sentirme, de saber cómo son mis ciclos, porque ahorita lo estábamos hablando y las mujeres no tenemos ni idea que el ciclo menstrual va con el ciclo lunar. Entonces, como nosotros no tenemos esta información, ni hombres ni mujeres, y tampoco nos lo enseñan, pues es muy difícil porque esas emociones, como la menstruación, que ya te voy a decir por qué son una sola cosa, porque hay un canal que une directo el corazón con el útero en medicina tradicional china, son exactamente lo mismo. Si yo no puedo honrar lo que yo estoy sintiendo, sí, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo irritable, me estoy sintiendo que necesito más afecto. Si no me logro dar cuenta de eso, voy a tener unos comportamientos como, no, es que a mí me da por comer. Y aquí quiero hacer como una aclaración súper bonita que es para tratar de explicar qué es la enfermedad. La enfermedad solamente tiene dos posibilidades. Uno enferma por excesos o uno enferma por deficiencias. Si tú estás en el centro, tú no estás enfermo. ¿Estás en equilibrio? Estás en equilibrio. Si tú estás en exceso o estás en deficiencia, vas a enfermar. Entonces, por ejemplo, como me estoy sintiendo irritable, me estoy sintiendo sensible y no sé qué es, o sea, estoy teniendo un exceso de emocionalidad, entonces voy a ir a llenar ese vacío que estoy sintiendo con algo. Usualmente es como con comida o termino peleando con alguien. Y entonces aquí surge esto de, ay, no, es que tan regluda. Es como, ay, no, fijo, me respondió así porque es que... Y eso en la cultura es muy fuerte. De hecho, había estado oyendo a una mujer que habla mucho de la menstruación que se llama Alisa Vitti. Ella es de Estados Unidos y ella hablaba que las mujeres deberíamos llegar al punto en donde nosotros pudiéramos cuadrar nuestro trabajo en ciclicidad con nuestra menstruación, porque además lo curioso es que en comunidades de mujeres se sincroniza la menstruación. Sí, sí, se me ha olvidado ese pequeño detalle, ¿verdad? Que cuando nos unimos la cosa se cuadra. Entonces, ¿por qué Y nos suena súper raro? sincronizamos porque también la menstruación tiene unos pulsos y unos momentos. Entonces es, como para explicarlo desde la medicina tradicional china, es toda la primera fase de la menstruación es la fase en donde se está recogiendo toda la energía. Y el momento de recogerse la energía es energía que se está volviendo más densa, más densa, más densa. Y eso se conoce como el yin. El yin es lo que yo puedo tocar, sentir, la sangre. Todo eso es yin, la primera mitad del ciclo. Y la segunda mitad del ciclo es muy yang. Yang es el calor, la expansión, como un poco a veces sentirnos molestas antes que llegue la menstruación, incluso uno tiende a tener calor antes de la menstruación o que sienta oleadas o un poco de dolor de cabeza. Lo más yang del cuerpo es la cabeza, entonces por eso se relaciona con que tengamos ese dolor de cabeza porque hay mucho de ese yang en ese momento. Entonces, pensarlo primero así. Pero entonces, claro, les explico eso y si no sabemos nada de medicina tradicional china y ya quedamos perdidos. Entonces, vayamos a lo básico. El ciclo menstrual son 4 semanas de 7 días, lo regular. ¿Qué es una menstruación normal? Una menstruación normal debe ser desde 26 días, un ciclo menstrual, desde 26 días hasta 35 días. ¿Cómo se cuenta el ciclo menstrual? Hay mujeres que yo creo que van a llegar a la menopausia y nunca supieron cómo se contaba el ciclo menstrual. Ah, el último día que se me va. Sí, obvio, ni idea. Entonces, Muchísimo. el día 1 de la menstruación es el día que te llega la menstruación. Y ahí tú cuentas cuántos días sangras y ahí ya empezó tu menstruación, el día que te llegó. Entonces, una cosa es cuánto dura tu ciclo menstrual. Entonces tú tienes que decir, dura 28 días. ¿Y cuántos días dura tu menstruación? Esas son dos preguntas diferentes. Mi menstruación dura 4 días. ¿Qué es lo normal que dure una menstruación? Una menstruación normal dura entre 3 a 5 o 6 días. Más de ese tiempo ya se considera que es un sangrado en exceso. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo cómo es o exceso o es defecto? Hay mujeres que no les llega la menstruación. Eso también es enfermedad. Hay mujeres que les llega muy poquito. Eso también es enfermedad. Hay mujeres que les llega mucho. Eso también es enfermedad. Entonces, lo normal de una menstruación es que dure entre 26 a 35 días el ciclo.
que el sangrado dure entre 3 y 5 días, que el sangrado sea un rojo como así, un rojo que no sea muy, muy, muy rojo, porque ahí también estamos hablando de otra enfermedad que es calor en la sangre en medicina china, o que sea muy poquita y muy pálida, o que sea muy violeta, porque si es muy violeta nos está hablando que hay una alteración en el hígado con un estancamiento de sangre y de energía del hígado, del chi del hígado, o que haya coágulos. Y todas las enfermedades derivadas ginecológicas tienen que ver en gran parte con el hígado y con el vaso cuando se refiere a la menstruación. Cuando la menstruación se va, cuando tenemos estas amenorreas por un montón de tiempo, estas alteraciones en el ciclo, hay una deficiencia en el riñón. Y usualmente ahí es donde está la deficiencia cuando las mujeres no pueden quedar embarazadas. Entonces la infertilidad también tiene que ver con el riñón. Entonces digamos que a grandes rasgos la medicina china explica que una sangre que está sana tiene todos esos órganos en equilibrio. Y además, ¿qué más hay que tener en cuenta? Que la menstruación es de alguna forma una limpieza constante y permanente que nosotras las mujeres tenemos. Entonces, si nosotras no conocemos eso y nos quedamos con esa premisa de enfermar, es sucia, es fea, no le muestre eso, mijita, que no la vayan a ver, no le vaya a contar a los hombres que usted está menstruando, porque, ¿no? Todas estas Y ideas. como yo te contaba ahorita, que en India tampoco, en India la mujer ese día no puede entrar a la cocina y no, tampoco entiendo, no sé si en todas las castas, pero no puede ni siquiera dormir al lado de su esposo. Esos días debe dormir en otro cuarto porque se considera que está impura. Entonces, ¿desde dónde nació esto? O sea, ¿desde qué cultura, desde hace cuántos años estamos hablando nosotros de una cultura anticonceptiva y cómo enfermó el femenino a nivel mundial? Sí, y también porque nosotras lo desconocemos, porque nosotras no nos preguntamos qué es la menstruación. Todas las mujeres menstruamos, todas las mujeres deberíamos saber qué es la menstruación y eso tiene una única respuesta. La menstruación es la descamación de la sangre del endometrio, que son las glándulas que están adentro del útero. Eso lo deberían saber todas las mujeres, pero las mujeres no sabemos qué es la menstruación y por qué nos baja sangre. Y Sí, entonces, ahorita una cosa claro. bonita que me parece con la copa es que la mujer finalmente se está pudiendo poner en contacto con su sangre. Es como que nos enseñaban, no toque eso. La sangre no es sucia. La sangre es sagrada. La sangre es como de lo más preciado que nosotros tenemos porque la sangre es vida. Sí, ¿Sí? cada gota vale oro. O Es, sea, esa, y producir sangre es una cosa impresionante, porque y, para que uno produzca sangre tienen que ocurrir una cantidad de procesos increíbles y decir que eso es sucio, que eso es feo, que eso es malo, ¿me entiendes? Es como tratar de, estamos creados de forma tan bonita, tan perfecta, tan sincrónica y pues digamos que fisiológicamente apasionante todo lo que ocurre para que haya sangre, para que nosotros digamos este tipo de cosas sobre la menstruación, ¿no? Entonces sí, digamos pero que esa es la absolutamente menstruación cultural. normal. Absolutamente cultural, porque pienso yo que también, o sea, me hiciste pensar en ese momento como, bueno, ¿qué pasa con el resto de los fluidos del cuerpo? O sea, como que el sudor es un asco, las lágrimas son un asco, el flujo vaginal es un asco, o sea, como por qué tenemos sí, como son paradigmas, ¿verdad? De que vemos unas cosas como asquerosas y vemos otras cosas como, ah, no, las lágrimas son lindas, pues porque tienen como una emoción atrás, o pensar que la clorofila, o pensar que, no sé, cuando abrimos una penca de sábila, eso es asqueroso, es como, no, es lo que es, es lo que somos por dentro. Y qué bueno que mencionas esto de la copa, porque yo empecé, por supuesto, usando toallas higiénicas como creo que el resto de la humanidad. Y claro, la toalla higiénica era muy, pues tú ves como lo último y la doblas bien rápido y la envuelves en papel higiénico para botarla y esconderla muy bien. Me acuerdo sobre todo de hacer ese énfasis de que tocaba esconderla muy Que bien, nadie vea. que nadie fuera a ver. Y me acuerdo de preguntarle a mi mamá en ese momento que si yo podía usar tampones y ella como que la verdad me dijo, yo no estoy tan segura, yo usé tampones fue después de que ya tuve hijos, entonces ella no estaba ni tan segura si uno virgen podía usar, entonces el cuento de la virginidad también, que es como otra cosa bastante inventada, eh, sí, que todavía la gente cree en eso, no cree en esa parte de la virginidad desde un punto de vista físico, no solo lo cultural. Entonces también hay otro
mito respecto al uso de los tampones, que después entonces me enteré que eran también perjudiciales para la salud en sus materiales, que también me cambiaban la forma de que era mi menstruación, me cambiaban el color, me cambiaban el olor, me cambiaban la duración. Y finalmente creo que fue hace como 10 años que por una amiga del colegio, ella compraba mucho la revista de estas gringas de Cosmopolitan. Y la revista Cosmo empezó a sacar, la gringa, no la colombiana, la gringa, sacó una publicidad de Diva Cup. Entonces Diva Cup era algo que estaba hace 10 años disponible y ella me dijo, ¿tú estás usando esto? Y dije, yo vi la publicidad y me la pedí por Amazon. Y ella me dijo, yo también me la pedí y la empezamos a usar y a las dos se nos bajaron los cólicos, se nos acortó la menstruación, a mí me duraba 8 días, como estás diciendo tú lo de exceso, a mí me duraba 8 días toda la vida. Y desde que empecé a usar la copa menstrual hace 10 años, me empezó a durar 5 o 6. Entonces ahí dije yo, ¿pero qué tiene esto que ver? ¿Por qué cambió? O sea, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que hay ahí? Que algo tan sencillo como cambiar lo que estoy introduciendo en esta área que nosotros sabemos tiene bacterias, tiene, o sea, tiene todas las cosas tan divinas que tiene para mantenerse y sostenerse, de repente ser afectada por cuando lo metemos con una cosa bleached, ¿cómo se dice? Como ese algodón ahí blanqueado con quién sabe qué cantidad de químicos a estas copas ahora que son hechas, entiendo, de silicona quirúrgica, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. Entonces, digamos que a todo lo que nosotros nos exponemos en esa área es, pues tiene que ser sagrado. Y me parece muy bonito que ahorita estemos volviendo a ver la sangre y a ver la menstruación y a ponernos en contacto con la menstruación. Y alguna vez hablando de esto con una paciente, la paciente me dijo que cuando ella había empezado a usar la copa, la persona que la había asesorado le había dicho, y cuando vayas a regar tu menstruación, pues porque lo ideal, y eso era lo que se hacía en las culturas ancestrales, y hablar de eso es un poquito difícil porque se mezcla con otras culturas que hacen cosas muy particulares con el tema de la sangre, pues porque la sangre es sagrada, pero la sangre debe entregarse de donde vino, que es a la tierra. Las personas que viven en su casa y en el campo y lo pueden hacer es maravilloso, o sea, es como el mejor fertilizante, o sea, las plantas se ponen A las divinas plantas, porque sí. es una menstruación, la menstruación es sangre sagrada, o sea, es tan poderosa que tiene células madre, o sea, porque de donde se produce la sangre en el cuerpo se produce en la médula ósea que queda adentro de los huesos, y para eso el riñón produce una hormona que va y estimula esa médula ósea, y esa médula ósea saca sangre pura, y esa sangre pura tiene células madre, y parte de esas células es lo que termina en la menstruación. En la menstruación, ¿qué hay? Hay sangre, hay endometrio, que es el tejido glandular, hay células madre, y en las personas que no están bien tiene coágulos, o sea, es algo Es absolutamente sagrado. un cóctel de néctar de vida, Totalmente. básicamente. Entonces, digamos que los que vivimos en un apartamento, pues cuando vamos a regar la sangre, como que antes no pensaba en eso, pero hoy en día sí. Cuando voy a limpiar la copita, como que siento un poquito hasta de nostalgia, como que, ok, te dejo ir, pero te voy a bendecir. Entonces, esta paciente me dijo, no, y la persona que me asesoró me dijo que cuando la fuera a regar en el agua, pensara que esta sangre sagrada está limpiando los mares y las aguas del planeta. Y me pareció tan bonito que es Qué como, bonito. ¿sabes? Como que yo digo, podemos entrar en ese contacto, y fíjate que uniendo eso a la cuarentena, yo no sé si a ti te han escrito mucho, pero a mí me han escrito mucho que han tenido unas menstruaciones terribles en la cuarentena, pero terribles, dolorosísimas, Bueno, más sí, debo decir largas, que me más pasó. cortas. No me han escrito tanto al respecto, pero sí me pasó a mí. Me pasó a mí con el coronavirus, cuando me dio al comienzo, me dio al mismo tiempo. O sea, cuando me dio coronavirus, me Te dio. llegó la menstruación. Uy, Sí, fue la luna nueva ahí como, es la luna de marzo, fue el 20 y pico de marzo. Ay, qué cosa tan horrible. O sea, horrible, horrible. horrible como fue un padecer, como estamos hablando de esa palabra ahorita, fue padecer, fue realmente como si estuviera exorcizando algo de mí. Y lo más impresionante es que yo lo que sentí con estas menstruaciones de la cuarentena es que había tanto dolor y tanta tensión en el planeta que el planeta ya no sabía por dónde limpiarse, y nosotras las mujeres somos un canal muy poderoso. Entonces lo que yo tuve una menstruación, a mí nunca me da cólico, yo tengo la menstruación soñada y me dio un cólico terrible, o sea, terminé vomitando, que a mí eso nunca me pasa, y yo decía, Eso me pasaba a mí. esto tiene que estar muy grave, porque para que yo esté así, esto está muy grave. Es como Y una purga, ¿no? Es como una purga de la madre tierra, es una purga del sistema, es una purga de toda esta mierda. es una limpieza muy poderosa, entonces digamos que la sangre sí es sagrada, pero entonces tenemos que entenderla así. Para entenderla así tenemos que entender
cómo son las fases de la luna. Entonces, no en vano, en las culturas de la siembra, de las cosechas, se miraba era el cielo, se miraban eran los astros, porque no teníamos instrumentos para llevar el tiempo, entonces el tiempo era llevado pues por el tiempo de los astros. Y entonces las cosechas y los mares se sabe que suben porque los cuerpos, las masas, se atraen entre sí. Entonces, cuando la luna está más cerca del planeta, atrae las masas y eleva las aguas de los mares. Pero fíjate que Entonces, ahora que dices eso me doy cuenta que hay gente que no sabe que la luna a veces está más cerca de la Tierra y a veces está más lejos. O sea, la gente no entiende que hay perigeo y hay apogeo. Entonces empecemos por ahí también, ¿no? Que la luna tiene una elíptica alrededor de la Tierra, pero no es redonda. O sea, no es exacto. perfectamente redonda, es un poquito ovalada. Entonces ella se aleja un poquitico de la Tierra a veces, que se dice apogeo, y ella pasa un poquito a veces más cerca, que es su perigeo. Entonces por eso es que nosotros a veces vemos tremenda luna, una super luna, y a veces vemos la luna más chiquita y más lejos. Entonces eso ahí también va a afectar, y como está diciendo Lina, afectaba como ellos veían en Egipto, en Mesopotamia, en China, con el río Indo, con el río Nilo, con los ríos, de que se recogía el río o se acercaba el río, y entonces eso afectaba la cosecha y afectaba, ¿verdad?, nuestras en qué momento yo siembro, en qué momento cosecho, en qué momento todo. Hoy en día hasta cuando fumigan, así fumigas Exacto. orgánicamente, pero todo eso tiene su ciclo, y nosotros estamos bajo la ilusión de que nuestra vida es lineal. Exacto, entonces es curioso porque ni entendemos la menstruación ni entendemos la luna. Entonces yo tengo un video en el que explico esto y les digo, les voy a explicar la menstruación, pero necesito que averigüen cómo son las fases de la luna. Y la luna es muy sencilla, la luna tiene una luna llena, que es el momento en donde literalmente imaginen que la luna con esa fuerza con la que se atrae a la Tierra succionara todo, o sea que la luna llena hace que todo se eleve, las masas, los mares se elevan, la Tierra es cuando está más nutrida, ¿no? Es como todo lo que jala. Después de la luna llena, viene la luna se empieza a hacer más chiquita. Entonces se llama menguar, más chiquita. Después de menguar se llama la luna nueva, y luna nueva es cuando no vemos luna. Entonces la gente dice no hay luna, no, sí hay luna, lo que pasa es que no la vemos y así se llama la luna nueva. Está entre Y el sol y la tierra. exacto, y ahí vuelve ella y crece y es luna creciente, y después de luna creciente vuelve a ser luna llena. Entonces es un ciclo. ¿Cuántos días dura cada uno de esos ciclos? Dura 7 días. ¿Y cuántos ciclos son? 4. Eso nos da 28 días. Y nuestra menstruación se comporta muy parecido. Y se comporta parecido en las hormonas, se comporta parecido en el comportamiento del folículo y el óvulo que está adentro del folículo. Se comporta igual en el crecimiento del endometrio, que es la capa interna del útero, porque el útero es hueco por dentro, y en el vacío es donde está la posibilidad de la vida. O sea, el útero es un cuenco que está dispuesto a recibir, pero tiene un vacío. Y ese Digo vacío va yo siempre cambiando. a los seguidores cuando dicen que están perdidos en ese, no sé qué hacer con mi vida, es como vacío fértil, dude, vacío fértil. Esos momentos en los que uno dice estoy en la inmunda, ya no puedo ir más para abajo, o sea, la depresión total es como desde ahí, ese vacío fértil es donde pueden salir todas estas cosas, y también esa energía que viene de la luna negra, ¿verdad? También de la luna negra hacia la luna nueva, ese momento de sembrar una semilla, de sembrar una intención, como siempre hablamos con los rituales, ¿verdad? Para después en la luna llena decir, bueno, ¿qué me está pesando? ¿Qué tengo que soltar? Entonces, vernos cíclicas de esa manera, eh, te lo estaba diciendo ahorita antes también, como en el sentido de que, de lo que tú dices, tiene que investigar. O sea, hay que poder por lo menos en Google decir fases de la luna, porque hay personas que no están seguras si son 4, si son 6 o si son 8. Entonces hay que tener claridad cuántas fases de la luna hay, cuáles son las principales, y cómo desde ahí, por ejemplo, en mi caso hoy, pues va a ser súper sencillo verlo, que era algo que te quería preguntar, Lina, como para que contáramos a ellos, porque yo tengo mi periodo hoy, empezó ayer. Entonces digamos que yo estoy perfectamente sincronizada con una luna nueva. Entonces voy a poder contar lo que tú estás diciendo, voy a contar estos primeros 7 días, cómo me comporto a nivel de alimentación, de emociones, para ver si luego encontrar, por ejemplo, voy a hacer un estudio de mí a partir de esta luna en Géminis hasta la próxima, lo que se llama
un novilunio, ¿verdad? Hasta la próxima lunación. Entonces voy a ver qué pasa desde hoy luna nueva hasta la siguiente luna nueva, o por ejemplo hasta la siguiente luna llena. Y hacer ese diario, ¿verdad? De vernos, de observarnos, cómo nos comportamos, cómo estamos, si estuvimos contestonas, si estuvimos este día más, y ver cómo va así la luna llenándose, pasando de luna nueva a luna llena y después menguando. Entonces, por lo menos ese primer trabajo de las mujeres, digamos, de mirarlo. Pero entonces, si no estoy sincronizada, Lina, ¿qué? Si hoy es luna nueva y a mí se me fue hace 5 días, o qué, ahí cómo se observan, cómo recomiendas tú empezar a hacer esa observación. Pues digamos que lo ideal es que la menstruación más normal, que además tiene como dos arquetipos de mujer, ¿no? La mujer, la que está como en su luz, usualmente sus menstruaciones van a llegar alrededor de la luna nueva. Y las mujeres que todavía tienen que estar mirando mucho hacia adentro, mirando como mucho esas partes sombrías que tenemos adentro todavía por trabajar, va a tender a llegar mucho en la luna llena. Entonces, a medida que nosotros nos vamos sincronizando con nuestro propio proceso interior, podemos ir migrando a ese arquetipo de esa mujer que está sanando, que está sanada, que menstrua más en la luna llena. Por ejemplo, a mí me pasa igual, a mí me está pasando, o sea, hoy es como mi tercer día, entonces yo digamos que siempre estoy sincronizada en la luna nueva. Por muchos años menstrué en luna llena. Sí, Entonces yo yo sé. también pienso que hace como 4 años o 5 años yo estaba en luna llena y poco a poco eso se fue rotando, pero también te quería decir lo importante que me parece la observación. La gente no mira la luna. Yo siento que si tienes algún interés, pues particularmente si estás viendo este video y tienes algún interés en decir, ve cómo estaré yo, por favor no te quedes en mirar la pantalla del celular y ver en qué fase estamos, sino ve y asómate, porque también me parece sorprendente que a nosotros nadie nos enseñó salir a mirar y saber si esa luna que estás viendo y que te está sonriendo, si está menguante o si está creciente. Tú no sabes hacia dónde está llena la barriga de la luna. Entonces eso es importante también saber, darte cuenta que tú sales y decir, ah, ok, no tiene la barriguita, yo digo que está embarazada, como cuando está embarazada hacia un lado, o cómo se ve desde Colombia, que a veces de Colombia se ve una sonrisa, pero en otros países pues no se ve sonriendo de abajo, ¿no? Sino de medio lado o desde arriba. Entonces esa observación, pienso yo que la energía puede ser ese primer espacio para uno decir, me conecto contigo, Luna, quiero aprender de ti, Luna, quiero entenderme a través de tus ciclos. Y ahí de pronto pienso yo hay más posibilidades de que uno se le cuadre, ¿sí? Como que por lo menos Exacto, sienta la exacto. intención de que quieres hacerlo, a seguir diciendo, pues a mí me llega el menguante y yo no sé, pero miras la luna en un calendario ahí impreso que tienes en tu cuaderno, es como sal, siéntate, párate descalzo en la grama, ¿no? En el pasto y mira para arriba. Y entonces fíjate que queremos estar sanas, queremos ser fértiles, queremos no tener endometriosis, adenomiosis, ovario poliquístico y no tenemos ni idea de esto. Es como, pero ¿cómo así? O sea, pasamos de la ignorancia a la enfermedad y nunca tuvimos el espacio para conocer nuestro cuerpo, ¿me entiendes? O sea, es como pasamos de no entender cómo funciona nuestro cuerpo a estar anestesiados con anticonceptivos. Sí, pues porque Sí, como no hay otra solución, entonces anestesiado. pues anestesiemos esta cosa y yo nunca entendí que era la sangre. Bien, entonces Cuando, hablando de eso, hablemos de eso, porque una de las cosas que a mí, que te contaba, a mí me pasó particularmente con los anticonceptivos, fue que yo fui una niña que desde los 13 años que me llegó, o 12 años que me llegó el primer periodo, en adelante era terriblemente doloroso, de siempre entonces mi mamá darme Motrin 800, Buscapina 400 cada tantas horas, algún día casi me le desmayé a un novio y me tocó llevar a la clínica y me dieron tramadol, creo que se llamaba, algo así, o sea, todo era demasiado traumático, así como tramadol, así como el nombre de eso, era traumático de yo retorcerme en la cama haciendo, aguantándome esos dolores de primer día. Siempre me acuerdo de usar la frase se me va el alma. Yo dije esa frase muchas veces en la vida, que alguien yo iba caminando y yo tenía que sostenerme a la persona y como cuando le da pálida y la persona me decía, ¿qué te pasó? Y yo no, el cólico, ya es que como que se me va el alma y vuelve. Yo dije eso toda mi vida. Y entonces a los 17 años empecé a tomar las anticonceptivas. Y listo, las tomé, juiciosa forever. No estaba, no había conciencia para mí de decirte si algo cambió en mí, si mi temperamento cambió. Sé que me engordé. Yo era una persona muy flaca antes de los 18 años y mi gordura empezó a los 18 años. Problemas de acné y eso no vi mayor diferencia porque ya tenía yo una queratosis folicular que tengo en los brazos. Y bueno, hasta los 27 años estoy yo caminando por las calles de Cartagena con un primo, estoy subiendo las escaleras de un museo y me acuerdo sentir un dolorcito detrás de mi rodilla derecha. Me sobé y cuando me sobé sentí como una vena hinchada. Eh,
y me pareció raro, pero igual estábamos como en un combo de amigos, íbamos a tomarnos unos tragos, whatever, es Cartagena. Seguí caminando. Y después mi primo me para a decirme que qué me pasó, que con qué me pegué, y yo le dije que me pegué de qué, y miro abajo porque tengo shorts puestos, y se había derramado, porque en otra palabra, es como explotado la vena en mi pierna, y ahora detrás de mi rodilla había un gigante morado, como yo digo, como crayola, o sea, era morado, morado, y yo me acordaba porque una amiga muy querida de mía desde el colegio sufre de una enfermedad que se llama púrpura, y me acuerdo que ella decía que sus morados eran morados como de crayola, entonces yo me asusté terrible, mi papá se asustó terrible, mi mamá también, terminé en médicos, y a pesar de nuestro pánico escénico, Lina, cuando llegué donde el doctor, que en este me imagino que era un hematólogo, Ujú. y otro, porque yo no me acuerdo cuál era la otra profesión del otro, los dos fueron como, normal. Y yo, como así que normal, o sea, me sangró en mitad de la calle, media pierna. Sí, pero para una persona que lleva 10 años con anticonceptivas, normal. Y pues mi papá, mi mamá y yo, los tres quedamos como, así que normal. El tipo dijo, sí, no, no, o sea, para mí no es nada terriblemente sorpresivos. Niña, pare de tomarlos y tómese estas pastillitas un tiempo. Y ahí fue cuando yo dije, más nunca en mi vida, yo no sabía que yo me estaba haciendo ese daño. La verdad no tenía ni idea. Entonces, ¿cómo pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa con los anticonceptivos en nuestro cuerpo? Entonces, mira, nuestro cuerpo viene diseñado perfecto para que, devuélvanse al inicio de la conversación cuando les dije que la primera fase de la menstruación era como la fase yin y después era la fase yang. Lo mismo pasa con las hormonas. Nosotros tenemos una primera fase, nuestra primera fase de la menstruación es una fase en donde está llena de estrógenos, que son las hormonas femeninas por excelencia. Los estrógenos lo que hacen en el cuerpo es hacer crecer todo, hace que todo crezca. Entonces, crece el endometrio, estimula el folículo, que es el que transporta el ovulito en el ovario. O sea, me tocaría hacer como una clase de anatomía un poco más extensa, que eso lo tengo en unos videos en YouTube, si alguno quiere como ahondar, pero para que me entiendan que esa fase de estrógenos hace que todo crezca. Cuando llegamos a la mitad del ciclo, ovulamos. ¿Qué quiere decir ovular? El folículo en el que es transportado el óvulo, que eso ocurre en el ovario. En ese momento ese folículo se explota y cuando se explota ese folículo, el óvulo viaja por la trompita y llega hasta el endometrio y espera que haya la llegada de la semilla, que son los espermatozoides, para poderse implantar. O sea, es decir, esa fase está creando un campo fértil. O sea, el endometrio, esto que tú dices, ¿el endometrio son hormonas? No, ¿Son glándulas, dice, perdón? el endometrio es una capa de glándulas que recubre el interior del útero. Entonces, ahí es Todas, donde se pega este nadadorcito que va, se agarra de este tapete. exacto. O sea, el útero, de hecho, todos los órganos huecos tienen 4 capas. La capa interna siempre, como es hueco, eso se hace de cuenta como un tapete, si te pudieras imaginar un tapete. Entonces, si los pelitos del tapete serían las glándulas. Esas glándulas están llenas de vasos sanguíneos y lo que hace el estrógeno es estimular esas glándulas, llenarlas de sangre, hacer que se vuelvan gorditas, gorditas, gorditas esas glándulas y ese es el campo fértil. O sea, ahí haz de cuenta, es como un colchón de sangre blandito, que es donde se va a pegar el óvulo. Cuando se encuentre con esa semilla, forman ese trofoblasto, que es como se llama la unión, y se pegan ahí en ese colchón delicioso. Eso es lo que debería pasar. Ok, pero cuando nos tomamos las pastillitas, Pero entonces eso no pasó y lo que pasa en la segunda fase del ciclo es que entramos en una fase en donde liberamos una hormona que se llama la progesterona. La progesterona, o sea, progestar, es la hormona de la gestación. Cuando yo tengo la progesterona alta, quiere decir que yo sigo manteniendo adentro todo ese tejido, ese colchoncito del que acabamos de hablar. Hay mujeres que les pasa que empiezan a sangrar en varias fases del ciclo. Ahí nosotros podemos saber que hay una alteración de la progesterona porque la función de la progesterona es que eso se quede adentro hasta que haya una caída de progesterona y cuando hay una caída de progesterona es que sale la sangre. ok, ¿Sí? ok, ok. De hecho, esa hormona, la progesterona, es la que tiene que estar muy alta durante todo el embarazo de la mujer. Cuando a la mujer se le bajan los niveles de progesterona, que lo que hace es progestar, o sea, mantener el bebé arriba, si se bajan los niveles, la mujer va a tener un aborto.
Ok, ¿sí? Entonces, súper claro. son muy importantes estas dos fases, es fase del estrógeno y la fase de la progesterona. Ahora bien, ¿qué hacen los anticonceptivos? Bloquean estas fases. Y nosotras seguimos produciendo nuestros propios estrógenos y nuestra propia progesterona, pero además tenemos una carga externa de estrógenos y de progesterona. ¿Qué pasa? La mayoría o sea, acabamos de explicar que el estrógeno lo que hace es hacer crecer todos los tejidos. No sé si has oído que, por ejemplo, no para que se confundan, sino para que tengan un ejemplo, en el cáncer de seno, no sé si has oído que a las mujeres les dan un medicamento que es para bloquear los estrógenos, Ok, porque los estrógenos hacen crecer para las que no crezca. glándulas de los senos y de donde está el tumor. O sea, hay tumores que son dependientes de estrógeno. Entonces, ahora imagínate qué le hace el estrógeno al cuerpo si tú no lo eliminas, que es lo normal. Nosotras en cada ciclo eliminamos estas hormonas. ¿Quién elimina las hormonas en nuestro cuerpo? Que es el órgano que elimina todo lo que no debe estar en el cuerpo, el hígado. Si el hígado está muy cargado porque tiene que arreglar otra basura que tiene que arreglar, cuando es el momento de sacar las hormonas, no las logra sacar. Y adivina dónde se quedan las hormonas, adentro. ¿Cuál es el problema de las hormonas? Que las hormonas, si tú no las eliminas, son de alguna forma inflamatorias. Entonces, Horrible. uno de los efectos adversos de tomar anticonceptivos es que tú estás manteniendo unos niveles altos de hormona. Y como no la puedes eliminar, porque además esos mismos anticonceptivos te están cargando el hígado, pues tú te la pasas con los tres efectos adversos más comunes de los anticonceptivos, que son dolores de cabeza, alteraciones metabólicas y endocrinas, y la que te pasó a ti, que son trombosis venosas profundas e incluso tromboembolismos pulmonares. O sea, lo mío es muy Afortunadamente, común, de verdad. es el Es tercer horrible. efecto adverso más frecuente de los anticonceptivos. A ti te fue bien, Alex. Al menos te dio un trombo que se explotó. Ahora imagínate, yo he tenido pacientes en mi consulta que han tenido tromboembolismo pulmonar, es decir, se les forma un trombo en las piernas por estar tomando anticonceptivos, el trombo se suelta, se desplaza por todo el torrente sanguíneo y llega hasta los pulmones y hace un trombo en el pulmón. Eso es otra complicación de tomar anticonceptivos. Ok, wow. Eso es, yo Más estaba como pánico. Más pensar que entonces una mujer que toma anticonceptivos le duele la cabeza. O sea, la cefalea es como, ah, sí, Sí, es que sí, tú tienes dolor de cabeza. sí, sí, eso sí me acuerdo de amigas con unas migrañas terribles, terribles, terribles durante esa época. Migraña era la palabra, que no era dolores de cabeza, total. Y Entonces, lo, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto estamos hablando con las pastillas anticonceptivas? Pero entonces, por ejemplo, estas otras cosas, yo me acuerdo que yo en un punto traté de me metieron un palito aquí en el brazo, en Profamilia. Fui a Profamilia porque yo era muy mala con la memoria para acordarme de siempre tomarme la P para ahora que era. Entonces alguien me dijo, pero tú vas, te meten un palito y por 5 años quedas. Y yo, ya me acuerdo quién fue, Juliana en la universidad. Y entonces yo me fui para Profamilia, me pusieron el palito y sangré, vieja, 3 meses. Esa cosa a mí no me sirvió, me tocó sacármelo porque en mi cuerpo no paraba de sangrar. La vieja me dijo, no, vamos a esperar, creo que esperé 6 meses, que para que eso se normalizara. Y no, pues fue un desastre. Yo tendría 22 años, ignorante. entonces, mira, lo que pasa es que las personas piensan que los anticonceptivos tomados son peores que los otros métodos anticonceptivos. Todos tienen hormonas, la hormona es la misma. Lo que pasa es que se inventaron los implantables, que los implantables, que son los que se ponen en el brazo, tienen una liberación prolongada de la hormona, pero sigue siendo hormona. Entonces, la explicación que acabo de hacer de cargar el cuerpo y cargar el hígado con esas hormonas es exactamente la misma. No, es que yo tengo es el Yadel. No, es que yo tengo es Mirena. O No eso te iba a preguntar, importa. Mirena y estos que también escucho yo a niñas diciendo, no, es que yo tengo el Mirena y por eso a mí no me llega, entonces no me llega nunca, así como las Por que hacen eso, mucho entonces, deporte o las que tienen problemas alimenticios que se les va la regla, ¿qué es esto de que no menstruen? el dispositivo, todos, o sea, digamos que todos son hormonas. El dispositivo intrauterino, que puede ser de cobre, que digamos que eso ya es un poco obsoleto, y hoy en día tienen como hormonas. Está el implantable, está la inyección,
y están los anticonceptivos orales. Y el Todos son ring, hormonas. NuvaRing, esos Y el rings, ¿verdad? NuvaRing que tiene como la menor dosis, la menor carga posible, pero sigue siendo carga. Y nuestro cuerpo viene diseñado para funcionar perfecto. Entonces ahora mira este panorama. Si yo de base tengo algunos temas y algunos problemas con mi cuerpo, con mi alimentación, con mi sistema digestivo, con mi hígado, y sobreagregado a eso le pongo unos anticonceptivos, el problema no se va a arreglar. El problema solamente se va a tapar. Te hago una ¿Sí? pregunta, ¿es normal para todas las mujeres que siempre, o sea, en el sentido de que hay una inflamación, ¿verdad? O sea, es normal que menstruar venga con una inflamación y por lo que viene con una inflamación, viene también con una inflamación del colon, es por eso yo me ponía muy mala del estómago, me acuerdo No es antes normal. siempre que eso no es normal, ¿verdad? O No es sea, normal. Una porque también menstruación, escucho, inclusive en las empleadas domésticas en la casa, en eso, decir como, ah, pero es normal, o sea, tienes la regla, o sea que estás mala del estómago, como si eso fuera directamente proporcional. digamos que hay como, lo que pasa en ese momento es que nosotros tenemos un nervio que se llama el vago. Y el vago es el que le da la inervación, o sea, lleva toda la información del sistema nervioso central a todas las vísceras y los órganos de la pelvis, del sistema gastrointestinal, de los pulmones y del corazón. Entonces, en el momento en que nos llega la menstruación, es un momento en donde el sistema nervioso tiene que estar supremamente relajado. ¿Para qué? Como el útero es un músculo, hay dos tipos de músculo en el cuerpo, el músculo liso y el músculo estriado. El músculo estriado es el músculo que yo controlo, o sea, este músculo que yo le digo a mi brazo, muévete brazo. Y hay un músculo liso, que el músculo liso está ubicado en todas las vísceras, o sea, los órganos huecos, que los órganos huecos, la función de los órganos huecos es contraerse. Entonces resulta que cuando a nosotras nos llega la menstruación, lo que ocurre es que el útero, como una contracción, va a tender a contraerse para poder sacar esa sangre que está ahí, ¿cierto? Está en un cuenco, entonces ese útero se tiene que Es contraer. picha, es como el diafragma, pues como que presiona. Sí, diga, pero todo el tiempo porque el útero es una cavidad completa, entonces él como que tiene que contraerse para hacer eso. Eso es lo normal. Esos son los cólicos. Los cólicos menstruales es Ok. una contracción sostenida del músculo liso y no se logra relajar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la menstruación, necesito que mi nervio vago esté muy activo, que el vago que hace, el vago permite la relajación. Entonces yo tengo que permitir que esa relajación de mi músculo liso ocurra. ¿Quién más tiene músculo liso? Pues también tiene músculo liso el colon, Ok, ¿sí? ok. Entonces Entonces, por eso es que todo está yo, tensionado, o sea, uno está entonces, en un ataque más bien simpático en vez de parasimpático. exacto, lo normal es que tú, cuando estás en tu menstruación, tener la menstruación es que tú te metes en tu cuevita de mujer, te recoges, te recuperas, tu sangre es sagrada, estás en un momento para ti. O sea, yo considero que las mujeres el día que nos llega la regla no deberíamos ni siquiera trabajar. Yo creo que Yo no lo hago hace muchos años. Yo ese día paro, por lo general, o sea, ese primer día trato de, pues antes cancelaba clase porque físicamente no podía, ¿no? Porque no no, y podía. es que no es Pero, recomendado. pero exacto, pero hoy en día simplemente siento que no doy lo mejor de mí y que no tengo por qué hacerlo, que es un día para No, mí. es un momento de estar con uno mismo, es el momento de nuestra cueva, ¿sí? Y eso hay que atesorarlo porque es mi momento, Sí, porque además, honrarlo, honrarlo. porque además si yo no me doy el momento que en mi menstruación yo pueda nutrirme nuevamente, ahí es cuando yo empiezo a tener las alteraciones en los otros ciclos menstruales. Es como el día que te llega la menstruación, no hagas ejercicio, no entrenes, no yoga, nada, quédate quieta, Y mucho quédate más quieta. además si nos coincide, porque yo le decía también eso mucho a mis alumnas, yo siempre incluyo un módulo de astrología en la maestría en yoga para poder explicarles todo esto, de cómo nosotros, o sea, a veces pensamos que el cielo es otra cosa cuando el cielo también es naturaleza, lo que está allá arriba. Entonces, eso de alinearnos con la luna y todo me parece tan importante porque uno de verdad tiene que reconocerse en su cueva y, por ejemplo, en la práctica misma de yoga, en la filosofía yógica, en Ashtanga Yoga, uno no hace yoga ni en luna nueva ni en luna llena. Entonces, si tú estás alineada en tu ciclo y lo tienes bien, pues fíjate que aún las prácticas ancestrales te dicen que ese día se medita, ese día se hace pranayama, ese día se hace respiración, ese día entonces se activa el sistema nervioso parasimpático.
Y tú no Exacto. estás cerrando negocios, no estás yendo a hacer mercado, tú estás en casa, tranquila, o sea, en una situación muy, muy introspectiva y que estás en ese momento, como decimos, desde los rituales, desde la magia, desde todas estas prácticas, sembrando tu semilla de qué es lo que quieres ahora durante este nuevo novilunio sembrar en tu vida, cuál es la nueva actitud, cuál es el nuevo propósito, que entonces yo pienso que esa alineación sí, es muy bonita tenerla. Es muy Y, y, importante. y si entonces lo que tú decías de que no era normal también, por ejemplo, los coágulos, que recuerdo joven tenerlos bastante y verlos también, verlos cuando yo me bañaba o lo que sea, ver que salía, que se desprendían cosas que se veían más coagulosas, pues. Entonces, ¿eso por qué es y por qué no debe ser así y qué podemos hacer para evitarlo? Entonces, los coágulos tienen mucho que ver con, por ejemplo, en medicina china, esto sí es exclusivo de medicina tradicional china. A mí esto no me lo enseñaron en la Universidad de Medicina Occidental. Un ginecólogo, cada vez que un ginecólogo me ha oído hablando de esto, me abre los ojos como, no, yo nunca pregunto eso. Y esto es exclusivo de la medicina tradicional china porque una de las enfermedades más frecuentes, uno de los desequilibrios más frecuentes es por estancamiento de chi en el hígado. ¿Qué es el chi? El chi es energía. El chi y la sangre son un matrimonio indivisible. Donde hay sangre, hay chi, donde hay chi, hay sangre. La sangre transporta el chi y el chi produce la sangre. Entonces, una mujer que tiene anemia no menstrua porque como no tiene sangre, no tiene energía, ¿sí? Si Entonces, su esa es energía una de las vital, razones no hay energía vital. por las que no menstrua. Una mujer que está muy flaca, las mujeres que hacen trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, se baja la energía, por lo tanto se baja la producción de sangre, por lo tanto no menstruan, ¿sí? ¿Qué pasa Así es, en las que sí parecen tener mucha energía, pero es porque son como atletas de alto desempeño que también se les va la regla, o porque estas mujeres que entrenan mucho? porque disminuye mucho el porcentaje de grasa corporal. Para que tú puedas menstruar tienes que tener por lo menos 17% de grasa corporal porque las hormonas sexuales se producen a partir de colesterol. Y el colesterol nosotros No lo tenía ni tenemos de la idea, es grasa. primera vez que escucho esto en mi vida. Entonces, cuando una mujer es muy flaca, que eso les pasa sobre todo, por ejemplo, a las gimnastas olímpicas, que bajan tanto, tanto, tanto de peso, que se quedan con un cuerpo de niñas chiquiticas y su porcentaje de grasa es muy, muy, muy poquito. Y digamos que ser mujeres tiene que ser un equilibrio entre tener una capita de grasita que tiene que ser suficiente para producir hormonas, pero si yo me paso de esa cantidad de grasa, lo que pasa es que la grasa se vuelve un tejido metabólicamente activo, produciendo hormonas que son inflamatorias como lo son la insulina y como lo son el cortisol. Claro, queremos ¿Sí? mantenerla, pero no darle protagonismo a la cosa. Exacto. Entonces nosotros tenemos que tener el justo medio. Por eso la salud es el justo medio. Ni tanta grasa ni tan poquita. ¿Sí? Entonces, cuando nosotras no estamos produciendo suficientes hormonas sexuales, quiere decir que no tenemos suficiente grasa corporal. Y hay una deficiencia en el riñón, porque el riñón, como te contaba al principio, es el que hace que se estimule la producción de sangre dentro de la médula ósea, que va a ser la sangre que se va a recoger para irse al útero. Ok. Entonces te estaba contando por qué los coágulos no son normales. Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado en medicina china tiene dos funciones grandes y principales: almacenar y distribuir la sangre. Eso hace el hígado, además de limpiarnos de muchas cosas. Almacena y distribuye la sangre. ¿A quién le tiene que distribuir la sangre? Le tiene que distribuir la sangre al útero. Y si la sangre al útero está llegando con coágulos, quiere decir que no está fluyendo fácilmente desde el hígado al útero. ¿Qué quiere decir? El chino está fluyendo. El chi no está fluyendo. Entonces, ¿a quién toca arreglar? Toca arreglarle al hígado. Entonces, cuando una mujer te dice, mi menstruación es oscura y tiene coágulos, esa mujer tiene un problema en el hígado y el hígado hay que limpiarlo, hay que drenarlo y hay que cuidarlo. Cuando una Súper. mujer te dice, mis menstruaciones son abundantes y me dura mucho tiempo, quiere decir que tiene una deficiencia de vaso. El vaso, cuando hay una deficiencia de vaso, el movimiento del vaso es mantener las cosas en su lugar y hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando yo me engordo, estoy en contra del sentido del vaso. Es decir, cuando hay obesidad,
Estoy o pesando más. hay... Voy hacia la gravedad y no en contra de ella. Exacto, Hay más porque apana y menos porque el plana. vaso que hace, el vaso hace que las cosas se tengan en su lugar. No sé si tú has visto cuerpos de tus alumnas en las clases, que hay unas mujeres que son súper tonificadas sin hacer nada y hay otras mujeres que los tejidos son más blandos, ¿no? Total, total. Cuando tú ves, por ejemplo, un hombre que tiene como los músculos bien puestos y tampoco es que haga un montón de ejercicio, tú dices, uy, ese hombre tiene buen vaso, porque el vaso es el tono muscular. Entonces, cuando tú tienes un buen vaso, quiere decir que las cosas van hacia adentro y hacia arriba. Entonces, como que todo está en su puestico. Entonces, en general, todas las mujeres vamos a empezar a tener deficiencias de vasos después de la menopausia o algo así, porque entiendo que se pierde mucho el tono para la mujer, o esto no es tan general. Depende, si tú tienes algunas alteraciones metabólicas, que aquí es donde entra todo el tema de la insulina con la relación con el vaso y el estómago. Hablamos de vaso, vasopáncreas, que el páncreas es el que produce la insulina. Entonces, la mayoría de las mujeres que tienen una deficiencia de vaso, ¿qué es lo que hace esa deficiencia de vaso? Me hace sangrados abundantes. ¿Por qué? Porque es mucho y va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cuando hay esos sangrados abundantes, quiere decir que hay una deficiencia del vaso. Esa deficiencia del vaso me está hablando que esa mujer tiene problemas con su insulina. Muy seguramente esa persona come muchas harinas, muchos azúcares, El come cuerpo se más los de pide, tres además iba a veces al decir día. eso, es decir, que el cuerpo le pide harina, le pide azúcar, le pide todo el tiempo estas palabras. Y es porque en las mujeres creemos que la menstruación no tiene nada que ver con lo que comemos. De hecho, tiene todo que Oh, ver con lo que comemos. no, es que no Y sabemos te puedo nada. decir que la mayoría de los problemas inflamatorios de la mujer, de endometriosis, adenomiosis, síndrome de ovario poliquístico, con todo lo que trae el ovario poliquístico de hirsutismo, que es pelo, acné, aumento de las hormonas masculinas, pues porque si yo estoy en desequilibrio y no estoy en mi femenino, ¿para dónde me voy? Para mi masculino. Entonces empiezo a producir hormonas masculinas, Y que los son comunes hormonas... problemas de libido, por ejemplo, que también eso sí me han escrito muchos seguidores respecto al libido, como que dicen ellas muerta, es que no la tengo. O sea, es que todo el tiempo Exacto. es obligado yo recordarme que debo cumplir una función sexual en este planeta, porque de lo contrario no habría ningún interés. Eso Y por también. ejemplo, esa función de la libido es un equilibrio entre estas hormonas femeninas y las hormonas masculinas que nosotras producimos en una carga baja. ¿Sí? Por ejemplo, hay mujeres que tenemos un montón de las dos energías, tanto las hormonas femeninas como las hormonas masculinas. Entonces, y eso también tiene que ver con constitución de las doshas, que también te has dado cuenta. O sea, las personas, las mujeres que son pita, son muy equilibradas en eso, las que tienden a ser más kafa, entonces, pues digamos que tienden a engordarse, como que baja energía, o las batas sí que se la pasan pensando con mil cosas Es y eso decir, es... yo soy calfabata, entonces yo engordo con facilidad, pero mi mente es un acelere, pues, o sea, yo tengo muchísima energía mental, de pronto no tanta energía física, entonces sí, exacto, es observar como todos estos desequilibrios, pero como dices tú, siempre a veces mirando todo como tan por separado, cuando es tan importante vernos y reconocernos como este sistema y como esta colonia de bacterias que somos. Sí, entonces es clave como uno que conozcamos nuestra constitución. O sea, yo hasta he hecho esta encuesta. Yo, por ejemplo, solamente con ver la constitución de una mujer, más o menos sé cuántos días le dura la menstruación y ya he hecho la encuesta. Me le acerco y le digo, ¿a ti te dura entre 4 y 5 días la menstruación? Sí, esa es bata, esa es cafa. Voy y le pregunto a la pita, la que por características físicas la veo pita, yo, a esta le debe durar 3 4 días. Oye, ¿a ti te dura 3 4 días? Sí, me llega súper tranquilo, efectivamente, ¿sabes? Como que eso Increíble. también tiene que ver con eso, ¿no? En medicina china tenemos otras constituciones, me parece que es más fácil entenderlo desde las doshas, pero digamos que eso es muy importante saberlo, saber yo qué soy, saber cuál sería mi comportamiento normal para que cuando yo me salga de ese normal lo sepa. Entonces, digamos que las mujeres que tienen esas menstruaciones abundantes o que tienen estas enfermedades inflamatorias, porque por ejemplo la endometriosis que es tan frecuente, se considera una enfermedad inmunogénica que está directamente relacionada con permeabilidad intestinal. Entonces, Wow. exposiciones al gluten tienen que ser cero, o sea, cero tolerancia Y al gluten. maíz tampoco, me A imagino. los cuatro, o sea, son como wheat, corn, rice y
y avena, o sea, son como los cuatro que uno debe evitar en las personas que tienen endometriosis. En general, uno debería evitar este tipo de cultivos porque es lo que hoy en día nos tiene extremadamente inflamados. Monsanto. Sí, además, bueno, eso es tema para otra conversación. Ese es larguísimo. Pero bueno, para aterrizar el tema, entonces, este tema es tan bonito y tan extenso que no Es me muy gusta, que extenso. no me gusta cortarte, pero es como para poder decir, listo, entonces queremos cambiar. Como te decía yo, mi decisión en ese momento fue abandonar las anticonceptivas, cambié por condón porque no tenía más conocimiento y dije, pues será condón porque mi manera. Y eso fue lo que fue, hasta que me casé con mi esposo, tuvimos nuestro hijo y nos miramos a los ojos y dijimos, queremos un hermanito, y los dos dijimos, no. Entonces yo le dije, ¿será que usted por favor puede ir a hacerse una vasectomía? Y mi esposo dijo, con mucho gusto, se hizo la vasectomía y Alexandra se relajó. Entonces yo no uso ningún método anticonceptivo, mi esposo tiene vasectomía y yo confío en que ese 91, lo que sea por ciento de posibilidad va a ser que yo no quede embarazada. Pero para el resto de las personas que nos están viendo diciendo, bueno, ¿y yo qué? Yo que sí tomo anticonceptivas hace 20, 30, 40, lo que sea años. Yo que sí tengo de pronto, me dijeron, que fue lo que me contestaron muchas personas en Instagram en ese momento, es como, no, pero es que para mí no hay otra alternativa porque yo tengo no sé qué cosa poliquística, ta, ta, ta. Entonces yo no, como no sé, fue que yo dije, voy a hablar con Lina para que nos enseñe cuáles son las alternativas en este momento de lo que dijimos, métodos de barrera, sintotérmico, el ritmo, qué podemos hacer y al fin y al cabo a quién podemos recurrir, porque por ejemplo acabas de decir eso de conocernos, pero yo nunca he visto un médico occidental que nos ayude a conocernos mucho más que hoy en día los médicos funcionales, que me gusta esta ola de médicos funcionales porque me parece que vienen como con un tema interesante ya de observar las cosas de una manera más holística. Pero entonces siento que me estás diciendo que tengo que ir o a una médica como tú, tradicional china, o una médica ayurvédica, o ¿a dónde más coge uno? Sí, yo creo que esos son como los dos lugares importantes, que eso es una información que está ahí. Creo que tú lo tienes en tu página, yo también lo tengo en mi web, que uno puede hacer el test y más o menos saber qué es, y entonces ahí uno empieza a indagar y uno dice, ¿en serio la punta de la nariz también dice yo qué soy? Y eso es bonito. No se diga más. Entonces, Bueno, entonces por digamos ahí que es recomendar eso, ¿verdad? O sea, por ahí por lo menos en el sentido de por lo menos identifícate, por lo menos obsérvate desde el punto de vista de un médico ayurvédico en tu ciudad o desde el punto de vista de un médico chino en tu ciudad y mira a ver de ahí qué información obtienes, ¿verdad? Y entonces ahora sí, por favor, métodos de control de natalidad Entonces, alternativos. digamos que los anticonceptivos, la medicina convencional y la ginecología convencional lo receta cuando hay este tipo de enfermedades. Síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, porque la niña no quiere quedar embarazada y entonces no, tampoco se quiere cuidar y como no sabe cuándo ovula y como no sabe qué es ovular y tampoco sabe qué es el periodo periovulatorio y tampoco nadie le va a explicar, entonces lo más fácil es anestesiarlo. Pero en realidad, cuando hay ovario poliquístico, hay que arreglar las causas del ovario poliquístico. Y usualmente el ovario poliquístico, casi, yo creo que en la mayoría de los casos, tiene resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es comer muchas veces al día en esa ola antigua de nutrición de los años Pero 70, todavía que mucha gente era. está con el cuento de picar cada 3 minutos. Entonces, digamos que eso es un tema que hay que cambiar en la cultura de alimentación. Lo que más mejora el ovario poliquístico, de verdad, es comer 3 veces al día, elevar lo menos posible la insulina, haber aprendido a comer y después de haber aprendido a comer, hacer ayunos intermitentes es lo que más controla la insulina. La endometriosis es otra enfermedad que no se va a controlar con anticonceptivos porque lo único que va a hacer es la misma anestesia, incluso en muchos casos no funciona. Hay que buscar cuál es la causa de la endometriosis. Usualmente es un síndrome de intestino permeable, ya sea por una carga tóxica de algún microorganismo o sea por alguna intolerancia alimenticia que no se ha explorado. Las otras enfermedades ginecológicas, infertilidad y demás, pues son como tela de otro costal, pero digamos que los anticonceptivos no arreglan el problema. Es que es como el mensaje que quiero que las personas que nos están oyendo se lleven es, no arregla el problema. O sea, no pienses que eso es una medicina para tu enfermedad, porque lo que Exacto. es una mascarita. Sí, es una anestesia, o sea, coge tu ciclo y lo vuelve una anestesia y llena tu cuerpo de hormonas, carga tu hígado y pues ya se acuerdan de la historia del hígado que acabo de echar, es muy grave. Entonces, ¿qué otros métodos hay?
Yo no soy experta en el método sintotérmico, yo creo que en unos años el método sintotérmico va a tomar una gran fuerza. Hay una colega que fue durante muchos años mi asesora en la universidad y ella ahorita tiene como un software súper bonito y hemos quedado de hablar. Si quieres, después hablamos con ella para que nos cuente un poco más porque es con gráficas, con predicciones, pero es todo un software, es súper chévere. Ay, Después sí, lo no, no miramos. sabía. Qué Después lo miramos porque ellos trabajan en la clínica de familia y entonces pues digamos que toda la escuela de familia tiene este tema. Bueno, eso es para ese método. Está los métodos de barrera, el condón masculino y femenino, el femenino tiene menos efectividad, el masculino pues digamos que lo peor que puede pasar con una relación sexual no protegida no es un embarazo, sino todas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si uno no tiene una pareja estable, es deber de amor propio exigir un condón, ¿no? Yo tengo muchas mujeres que me dicen, y yo les pregunto, ¿pero por qué no pediste un condón? No, porque es que me dijo que es que era mejor así, entonces ahora estoy con cándida, con clamidia, con, ¿no? sí, Cuánta sí, enfermedad, es total, como, o total. sea, un acto de También. amor propio es exigirlo, es como cuando los hombres salen con este tema es que, ay, no, es que yo no siento tan rico cuando me pongo condón. Sorry, amigo, lo siento. Yo siempre fui las que dije, ay, entonces no va a pasar, qué lástima. Yo, Sí, lo sí, sin sentimos. condón Acá no limpio. fue. Yo creo que yo fui la generación sin condón limpio, siento. No, Totalmente. Entonces, digamos que, bueno, el condón, que además nos protege de todas las enfermedades de transmisión sexual si uno no tiene una pareja estable y si tiene pareja estable y decide como pareja que no van a utilizar ninguno de estos métodos, también es válido. ¿No? Y también a conocerse en los pulsos del hombre, porque digamos que hay muchas técnicas que hablan sobre el orgasmo sin eyaculación en el hombre y esa es una energía súper preciada que el hombre puede empezar a trabajar y puede empezar a trabajar con su pareja y bueno, raro, creo que raro es el hombre que quiere incursionar en esa investigación, pero sí es un proceso bonito de esa energía Shakti, Shiva y ese Kundalini y todo eso también en lo valioso que puede ser esa energía para ellos. sí, entonces digamos que el tema de los anticonceptivos va mucho más allá de eso, porque no es solamente el control de la natalidad, sino como el vínculo que se está generando y en la capacidad de poder exigir ese vínculo que sea lo suficientemente respetuoso es la forma como me estoy demostrando amor a mí mismo, ¿no? O sea, como, sobre todo como mujeres, como que a veces queda mucho en la cancha de ellos y es como, no, yo no Sí, quiero. no, empoderarnos de eso, sí. Y digamos que hay unos dispositivos que miden la temperatura, no son muy confiables para no quedar, o sea, tienen un muy buen valor predictivo positivo, más no valor predictivo negativo, es decir, no te predicen bien cuando no estás fértil, pero te predicen muy bien cuando sí estás fértil. ¿Sí se Ok, entendió eso? sí, qué locura. Sí, sí se entiende, pero igual es Es chistoso un que te poco pase eso. contrario, pero hay que Sí, entenderlo porque la gente coge y se compra el dispositivo y dice, no, listo, lo máximo, ya estoy protegida. No, amiga, o sea, te sirve muy bien si estás buscando bebé, pero si estás no buscando quedar embarazada, exacto. Que yo creo no que la es tan buen mayoría, método. que la mayoría de la gente que acude a esos métodos está en lo otro, ¿no? O sea, Exacto, sí, no sé, desatiende exacto. una gran parte de la población ahí, ese producto. Sí, sí, y pues digamos que también, como si uno no va a tener una pareja estable, también la abstinencia está bien, o sea, no sé por qué también hay como un tema con eso, es como Hay un la tema grande energía, con eso. la energía en realidad es autosostenible, o sea, hay muchas formas de mover la energía, de hecho la energía sexual y la libido es, y tú sabes que es pura energía creativa, entonces la única forma de crear y de compartir no es solamente esa, ¿no? Sí, eso ya es Eh, otra charla también cultural profunda que podría tomar otro live completico, pero sí, total. ¿Y qué hay del ritmo? Yo en mi vida usé el ritmo, la verdad, nunca ni siquiera lo intenté para mi cultura, o sea, cuando digo mi cultura quiero decir mi círculo social, familiar, era que eso era para estúpidos. Era que el que creía en eso iba a quedar embarazado. Entonces yo por miedo no lo hacía, pero claro que después conocí amigas que me decían, no, mi ciclo es tan perfecto que yo la verdad sí sé perfectamente cuándo voy a quedar embarazada, cuándo no, cuando estoy ovulando, cuándo no. Yo después de muchos años también me fue muy claro cuando yo estaba ovulando, pero eso no fue algo que yo supiera desde chiquita, fue más bien después como de los 27 o los 30, que sí era absolutamente claro para mí que había como
no quiero decir unos cólicos, pero había una sensación de la ovulación y había una sensación de la menstruación, por supuesto. Entonces ya había como mucha más claridad en mí de tener ese awareness, simplemente esa conciencia de cuándo es cuándo, porque siento que hay mujeres que no tienen ni idea si el flujo cambia, que si es más espeso, que si está más pegachento, que si es más no sé qué, que si cambia el color, que si cambia eso no hay ninguna conciencia de eso. Entonces, en ese sentido, el ritmo, que sí es un buen método, quién lo puede usar y quién no. Digamos que el ritmo solo, digamos que solo, no es tan recomendable, como que se vuelve mejor cuando se combina con otros métodos como aprenderlo a graficar y sobre todo uno tiene que estar muy sano. Es que tenemos que partir que estamos tratando métodos naturales con personas que no están sanas. Con personas sintéticas. Exacto, entonces tú primero tienes que hacer que la persona esté sana para que pueda entrar en el flujo de lo natural. Entonces, digamos, Quiero aprovechar este paréntesis para de una vez meter también el cuento del ayuno intermitente ahí, porque muchas personas ahora están ayunando intermitentemente, pero no saben comer. Entonces, es bien importante que antes de hacer eso aprendamos a comer. Yo soy de las personas que no sé comer, yo soy de las personas que pasaba ayunos grandotes porque yo prefiero hacer que comer. Entonces, yo más tarde, yo hago que se me quite el hambre porque estoy ocupada en mi mente. Entonces, es muy importante que eso, porque yo sé que sí, como dice la gente, ay, sí, pero es que hacer ayuno intermitente te adelgaza. ¿El propósito de tu vida es adelgazar o es aprender a comer y estar saludable y entender cuál es tu relación con la comida? O sea, por ahí primero. Entonces también me parece importante resaltar eso porque veo que mucha gente de mi comunidad está haciendo ayuno intermitente porque sí, porque está de moda. Y porque no no, saben no comer, sabe comer. no saben comer. Esto es exactamente igual, o sea, yo no puedo pretender buscar un método natural si yo no estoy sano. Lo primero que tengo que hacer es sanar, o sea, tengo que no tener ninguna de estas alteraciones y ahí después me puedo pasar a uno de estos métodos. Entonces, digamos que el método del ritmo, o sea, el moco cervical es realmente muy evidente. Es muy Sí, evidente cómo muy. cambia el moco y el flujo. O sea, es que hay que hacer como varias gráficas. Habría que hacer como una Pero gráfica de perdón, tus pómulos y para alguien de pronto no es evidente. O sea, hay alguien que no le cambia terriblemente, porque para mí es súper obvio, pero no sé si hay ¿sabes qué gente pasa? que no. Que hay mujeres que de base tienen alteración de su pH vaginal, entonces durante todo el ciclo tienen flujos vaginales que son anormales, usualmente por cándida, pero esa cándida tiene que ver con una alteración otra vez del intestino. Claro, porque la cándida también sabemos que tiene todo que ver con la microbiota y con la alimentación y el azúcar, como le encanta comer azúcar, Le todas esas cosas, encanta le comer azúcar encanta y le comer azúcar. encanta comer arepita. Cada vez que yo les digo a los paisas que deben de comer arepa, me quieren poner un zapato en la cabeza, pero es que en serio la cándida hace gárgaras con el maíz, Peto. Ay, sí, 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 pero es que por eso es que es tan bonito entender todo como de manera integral, saber que ese pH y que esa cándida que además es tan común, Es muy no tan común. común, pero todo el Entonces, mundo tragando helado y tragando cosas y lindándole todo y lo que le azúcar sirve. y cosas frías y alimentos fríos y ensaladas y wraps y bueno, que esa es toda otra charla de por qué tenemos cólicos, de una cantidad de cosas que no hacemos como mujeres, pero bueno. Pero entonces digamos que la mujer si tiene unos flujos alterados, que puede ser de cándida, que es un flujo como leche cortada, que se hacen como unos grumos de leche cortada, no huele, es blanquecino y rasca mucho y pica mucho. Eso es un flujo de cándida. Hay un flujo que es oloroso, fétido, no rasca tanto. Eso es como una mezcla de varias bacterias, entonces de bacterias y de hongos. El problema es que si la mujer no está sana, otra vez, ¿cómo va a poder observar su moco cervical normal? Claro, porque ¿Sí? en todo ya estás viendo tú sí, una cosa anormal, una crisis. Exacto. Entonces tú no vas a poder diferenciar cuál es ese moco, porque además el moco es bonito. O sea, de verdad, yo sé que sueno demasiado médica cuando Es digo que estas cosas son bonitas, pero es que el lo moco más doctor que has dicho en tu vida. Es transparente, es brillante, es lindo. es lindo, es lindo. Hay muchos fluidos del cuerpo que son lindos, el líquido cefalorraquídeo. Hay muchos fluidos que son lindos. This is getting weird. Entonces, digamos que el moco cervical, cuando lo aprendemos a observar, es muy fácil y al mismo tiempo sentir si ovulamos. O sea, por ejemplo, yo desde hace muchos años siento de qué lado ovulo. Yo Exacto, sé, yo también, a eso me refería con lo del dolorcito, que no es un cólico, pero es como una efervescencia, como agua hirviendo. Yo siento como, brr, es mi ovario izquierdo que está funcionando esta vez, es el derecho. Eso también para mí es mucho más claro el izquierdo que el derecho, pero siempre lo siento.
Y eso es muy bonito porque una vez me mandaron un examen y yo dije, pues o sea, primero no tengo ovario poliquístico porque siempre han dicho que una explicación, porque a mí me sale acné, he tenido varias crisis, en este momento estoy bien, pero tiene mucho que ver con lo emocional y eso no lo hablamos y quiero dejarlo ahí de cereza sobre el pastel para que vean por qué es tan importante la menstruación, ya se los voy a contar. Pero siempre me dicen, no, es que debes tener alteración hormonal. Yo hago deporte desde que tengo 7 años, soy súper juiciosa con la comida, no por moda ni por nada, sino porque siempre he sido así. Y es como, no, es que tienes que hacerte el examen. Y me fueron a hacer la ecografía y le dije a la radióloga, le dije, mira, yo soy médica y yo te puedo decir, yo sé de qué ovario ovulo. Y estoy ovulando del lado izquierdo. Entonces ella empezó por el lado derecho y efectivamente no vio el folículo, porque eso se ve en la ecografía, no vio el folículo estimulado, que es de donde va a salir el óvulo. Y me dijo, bueno, pues en el derecho no está. Entonces va al izquierdo y me dice, sí, estás ovulando. ¿Tú de verdad sientes? Y yo, obvio que de verdad siento. Mi Entonces, mamá siempre se burló de eso, me dijo, tú eres loca, tú con tus locuras. Mi mamá se no reía es como tú con cierto. tus locuras, pero yo sí le decía, no, yo siento como, lo que te digo, es como un burbujeo, yo siento como una energía ahí que pasa, y digo, sobre todo en el izquierdo, me parece curioso eso, lo que estoy preguntando también. Hay mujeres que no, que es como las cosas que uno piensa que son comunes. O sea, el otro día yo hablaba de que para mí era común saber que estaba soñando y que yo podía dirigir mi sueño. Eso no es común. Y yo pensé que eso le pasaba a todo el mundo. Y No. la gente me dijo, no señora, eso no es tan normal. Yo cuando sueño no sé qué estoy soñando. Yo pensé que eso era muy normal. Entonces esas cosas me parece importante hablarlas aquí por eso, porque de pronto esa persona piensa, sí, el flujo cambia, pero entonces, ¿cómo debe ser un flujo normal? ¿Cómo se debe ver un flujo normal y saludable, por usar mejor la palabra saludable en vez de normal? Entonces, digamos que la conversación nos podría alargar mucho porque uno tiene que entender otra vez las fases de la luna y las fases de su menstruación. Pero digamos que apenas, entonces, ¿cómo sería la gráfica de los flujos? Entonces, para hablar de flujos, entonces me llega la menstruación. ¿Qué flujo hay durante la menstruación? Pues la sangre. Supongamos que son 4 días. Más o menos, después que yo dejo de sangrar, hay unos 3 días en que no hay nada. La ropa interior está completamente seca. 3, 4 días en que no hay nada. A los 4 días, que sumando con esos 4 días anteriores llevo una semana de mi ciclo, ¿sí? Que eso se llama la fase folicular, en esa fase que todo está creciendo, ahí empieza a aumentar todo. Entonces se estimulan las glándulas también de la vagina y empieza a salir un moco que es un poquito líquido, como cuando a uno le da rinitis y como que se descongela la nariz, ese tipo de, Una agüita. una agüita. Es muy delgadita, o sea, como que uno siempre siente que la ropa interior está un poquito mojada, pero nada grave. Eso se llama la filancia. Entonces, la filancia del moco empieza a aumentar. Entonces, si uno cogiera ese moco se rompe fácilmente, o sea, como que se despega fácilmente. Y ese moco se empieza a estimular y a estimular y a estimular y se vuelve filante, es decir, pegajoso. Si uno pudiera coger el moco del día de la ovulación, uno tiene un periodo periovulatorio que son 3 más o menos del día que uno ovula, o sea, si yo ovulo en el día 14, quiere decir que los 3 días anteriores y los 3 días después son el periodo fértil y en ese periodo es donde yo tengo ese flujo que es más denso, o sea, eso va del día 11 al día 17 más o menos, que es el periodo periovulatorio. Durante ese periodo, el moco, cuando yo lo cojo, imaginando que yo lo cogiera, sería muy filante, o sea, yo lo cojo entre mis dedos y se hace como una Y baba ahí dura es que no se rompe, transparentoso o más blancoso. transparente. Transparente. Es, Eso, en mi caso es es casi transparente. siempre es transparente. El día de la ovulación puede ser un poquito blanquecino, pero en general es transparente. Después de ese día 17, disminuye esa cantidad de moco, pero hay un poquito menos. Y hay muchas mujeres que se les alteran los flujos patológicos, los que son de enfermedad, como la cándida y eso, les dan ahí al final y ahí vuelve a llegar la menstruación, ¿sí? Como todo cicla, entonces es muy difícil dar una respuesta de cómo es el moco. La pregunta sería, ¿cómo es el moco en qué fase? Entonces ya la siguiente pregunta de nuestros seguidores va a Okay. ser como, oye, en la fase folicular, ¿cómo debería ser mi moco cervical? Lo que es una pregunta educada. Pero entonces finalmente pienso que para una persona aplicar el método del ritmo, de nuevo tiene que reconocer que hay un cuerpo que está
al pelo, o sea, hay un cuerpo que está no ácido, ¿verdad? Tiene que haber un cuerpo que está alcalino de cierta forma, sabiendo que imagino que habrá cierta acidez en la vagina y cierta acidez en el estómago o whatever, pero sí como poco a poco uno entender cómo es para que haya una asesoría y un acompañamiento. Entonces, diciendo eso y en cierre, eh, fue que te dije yo también como ese acompañamiento entonces no existe, quiero decir, obviamente no el del ritmo, pero el del ritmo, el del sintotérmico, el de las otras de barrera, el de no encontrar un ginecólogo que simplemente solucione todo haciéndome una cesárea, por ejemplo, como los obstetras también ahora que ahora todo es una cesárea, todo es con una la inyección esa que le ponen en la espalda bien rica y todo es simplemente como empieza con las anticonceptivas. Entonces no es Jasmine, no, entonces Jasminic. Entonces no es esto, sino métete el Minerva y el, ¿cómo se llama? El Miner, sí, Minerva se llama. Nuvaring, sí, El Janet. ring, el no sé qué. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros, o sea, qué debemos buscar en estos médicos que sí nos puedan ayudar y decir no? O sea, para mí, no me importa su sugerencia médico, es un no el uso anticonceptivo. O sea, si nosotros podemos llegar con ese poder, porque nosotros tenemos mucho miedo porque no nos sentimos empoderados de discutirle a un médico. Entonces, Lini, ¿cómo hace uno para poder llegar o pegarle pues a un médico que uno se diga, es no? O sea, partamos de la premisa de que yo no quiero usar un método anticonceptivo, así que ¿cuál es la otra oferta, señor? ¿Y cómo me acompaña usted en reconocerme, o sea, en yo empezar a conocerme y conocer mis ciclos en un acompañamiento de pronto con ese médico para que encontremos cuál es el mejor para mí? Porque de pronto para mí el ritmo no, pues porque a mí me llega súper chueco y súper descuadrado y de pronto para mí es mejor lo de la temperatura o eso sería idealmente entonces con cualquier ginecólogo o no. No, generalmente no, porque la mayoría, o sea, lo que pasa es que la medicina está cambiando en todos los sentidos, no solamente en ginecología, sino en la forma de ver al ser humano, ¿no? Que está muy farmacologizado, ¿sabes? Como que todo tiene que ser un fármaco. Esa palabra no existe, me la acabo de inventar, pero digamos que todo es como muy puesto al fármaco y como entregarle tu poder a algo externo, porque como yo en mi ignorancia no sé, porque lo más difícil de la ignorancia no es la ignorancia, sino no saber que no sabes, reconocer que no sabes. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, no, de verdad es que no tengo ni idea cómo funciona esta cosa, bueno, entonces tienes que hacer un poco de investigación, porque tú en tu ignorancia no puedes entregarle tu poder a otra persona porque el cuerpo es tuyo, ¿sí? Y entonces ahí entramos ya en otro paradigma que tiene que ver con el sistema. Entonces tengo que empezar a buscar y rodearme de una comunidad que me pueda brindar lo que yo estoy buscando. Se puede completamente vivir sin métodos anticonceptivos. Lo normal para la mujer y lo normal para la salud sexual de una mujer no es planificar con anticonceptivos, porque además, y esto en alguna de las entrevistas lo dije, si nosotras nos cortamos nuestra capacidad de ciclar, tanto física como emocional y mentalmente, también nos estamos cortando de nuestra creatividad, ¿sí? Total, Nosotros tenemos que totalmente de acuerdo. amar ciclar, Sí, sí, ¿sí? claro, O es ser sea, creativo. Es que de ahí viene ese, y además acuérdense para las que ustedes que me siguen de yoga, ¿no? En yoga hablamos de primer y segundo chakra. El segundo chakra, Swadhisthana, es ahí, es el naranja de la creatividad, que es lo que estábamos hablando ahorita también, de que en tanto contener la eyaculación masculina como retener, hablar de lo que nosotros llamamos brahmacharya, de esa abstinencia, pero abstinencia quiere decir abstinencia de nuestra energía, de cómo la usamos, no solo energía sexual, cualquier energía. O sea, ¿para qué te vas a desgastar peleando con una persona que tú no le vas a cambiar su forma de pensar? Cómo usas tu energía para que pueda ser canalizada hacia la creatividad y dejemos también ese mito que tanto hemos escuchado de yo no soy creativa. Hermano, si usted es humano y le late el corazón, usted es creativo. Punto. y Sin cierre. entonces Drop the mic. ahora, entonces ahora ponle a esto que te voy a añadir, a eso que tú acabas de decir. En medicina china hay un canal secundario del pericardio, que el pericardio es el canal que haz de cuenta que protege la energía que le llega al corazón y todo lo que le llega al corazón, porque no todo le podría llegar al corazón. Entonces el pericardio tiene un canal secundario que comunica el útero con el corazón. Entonces, esa es una razón muy importante por la que en medicina china, no sé si tú has oído mucho que las mujeres dicen que cuando tienen relaciones se enamoran y el hombre solamente está buscando sexo, pues es que Ah, okay. nosotras literalmente tenemos el corazón en el útero, porque tiene un pasaje directo, ¿sí? Well, that explains it. Entonces, entonces, resulta que si uno es creativo con el útero y con el corazón, ¿sabes? Como que es demasiado poderoso eso.
Entonces, siento que lo útil es buscar una persona con la que nosotros nos sintamos identificados, que entiendan nuestro proceso. O sea, cada vez hay más personas que estamos en contra de los anticonceptivos. Y yo, Alex, yo no soy una persona que sea absoluta y radical en muchas cosas, pero si hay una cosa en la que soy radical y me mantengo en una posición, es en no anticonceptivos. De todos los pacientes que he visto en los últimos 5 años, que creo que ya pueden llegar a ser unos 18,000 pacientes en consultas, te puedo decir que solamente hay una mujer que he visto que necesita los anticonceptivos y le he dicho, sí, tómatelos. Y es ¿Y una cuál mujer es que su caso? tiene un útero infantil. Y en ese útero necesitamos hacerlo menstruar porque o si no va a tener unos problemas a largo plazo de osteoporosis y demás. Ok, Entonces, ok, es yo el sí lo digo, único, sí, es yo lo el digo desde la experiencia personal, no desde la médica. Yo también digo no a los anticonceptivos, sino que quería eso, quería invitártela porque no sabía cómo, y a mí siempre me parece muy importante, como yo le digo a la gente, no importa si yo estoy equivocada frente a tu punto de vista o no, pero no duden que yo estoy informada, porque yo siempre estudio, Lina, lo que sea tema que a Yo mí me interesa, sé, tú eres de muy una posición juiciosa. de la que yo me ponga, yo estudio, y cuando yo les digo que el coronavirus me parece una payasada, desde una forma, yo lo digo porque he estudiado hasta dónde esto también es una exageración de todo. Y siendo una persona que estuvo en la cama asustada de morirse en un punto y lo lloré, y eso no se los niego, pero sí como que siento que yo he investigado y he investigado el tema de anticonceptivos para ver por dónde hay un pro y no se lo encuentro. No lo hay, no lo hay. O sea, por ejemplo, también tuve un caso súper triste hace poquito que a una mujer que está en edad fértil por una endometriosis le indujeron una menopausia para pararle el influjo de la endometriosis, pero después la van a estimular para que quede embarazada. Y yo digo como, no, es que así no funciona, Y así qué no funciona mensaje este, además, no, un dolor, o sea, tú no sabes a mí el dolor de alma que me da con las historias que y yo oigo, o sea, es como pobrecita. el campo fértil jamás lo ultrajas. Eso es como llegar a un campo divino y quemarlo, maltratarlo y después quitarle la maleza y ponerle cualquier otra tierra a ver qué le pega. ¿Sabes? O Sí, sea, es falta de como, respeto. tiene que ser en esa honra. O sea, el cuerpo es sagrado, es un templo y el útero es el portal sagrado de la vida. Sí, es el portal. Mujeres, úteros, portales. Eso es el útero. Qué lindo, me encanta que digas eso. Entonces yo quiero pedirles, pues no solo a ti, y yo también lo haré en mi trabajo de conseguirlo y de montarlo, pero si estás viendo este video y conoces una persona que trabaja esto holísticamente, un ginecólogo, un obstetra holístico, alternativo, como le quieras poner el nombre, en tu ciudad, pues déjalo en estos comentarios, por favor, de este video, y así vamos como digamos, alimentando un directorio holístico a nivel mundial, o sea, la ciudad donde sea que estés, deja aquí por favor el dato de alguien que tú piensas que puede ayudarle a alguien que vive en tu ciudad, y yo haré el trabajo de dejarles también en mi Instagram un swipe up podemos crear un Google Form de pronto que la gente vaya llenando en un Google Perfecto. Form también esa información, y así ayudemos a más mujeres que de pronto no saben a quién acudir, a que encuentren en su ciudad, o bueno, miren que hoy tenemos internet, o sea, doctora Lina, ¿su merced atiende por internet o no? Sí, yo estoy haciendo consulta online. Entonces, si Ya uno es tiene, o sea, tú le mandarías a uno a hacer sus exámenes de sangre que se necesiten, lo que sea, y uno podría hacer una totalmente. consulta contigo online. Entonces, pues más aún, aprovechemos esto de la era digital que, como digo yo, a veces la gente se enfoca en lo malo, pero tiene tanto bueno que podemos tener a los mejores médicos del mundo al alcance de nuestra mano. Y yo creo que Lina es una de ellas, así que de verdad que les invito a que lo hagan. Y bueno, mi corazón, antes de primero agradecerte, pero antes de dejarte ir, quiero hacerte unas preguntitas que siempre le hago a mis invitados de entrevistas. Gracias. Y porque me gusta todo esto que estamos hablando en términos de educación. No sé si va a ir en línea tu respuesta con el tema de la entrevista, pero es qué materia incluirías en el pensum de todos los colegios del mundo. ¿Qué materia que no estamos dando incluirías en el pensum de todos los colegios del mundo? Esa pregunta me encanta porque la he pensado varias veces y yo incluiría es autoconocimiento del cuerpo y las emociones. O sea, todos por ser humanos, así como dices tú que porque late uno el corazón, uno necesita saber cuántos hígados tiene, cuántos riñones tiene y cuántos orificios en el área genital tiene una mujer, que es una única respuesta. Eso no se piensa, eso tiene una Oye, única respuesta. sí, y hay mujeres que no tienen eso muy claro, y hombres también que no están muy seguros de dónde salen las cosas. Exacto. Sí, Yo por siento pucha, que, sí. y Y el gente que no se ha auto, mirado en un espejo, mujeres, mírense en un espejo, por amor a Dios, cojan un espejo y bájenlo allá si no lo han hecho en su vida.
Y además es como la gente piensa que autoconocimiento es sentarse a meditar horas. No, autoconocimiento es que tú sepas y sientas con tu cuerpo, porque estábamos hablando antes de pendular, y el cuerpo es un gran instrumento del Somos inconsciente. energía, si somos energía es una batería, somos una pila con emociones, como dice una planta con emociones, se necesita agua y luz, hermano, así que sí, qué chévere. Bueno, entonces Eso, en línea añádelo. con eso, ¿cuál es el libro que quisieras poner en la mesita de noche de todo el mundo? Si te doy una varita mágica ya y puedes poner un libro en la mesa de noche de todo el planeta entero, ¿qué libro pones? Pues como esto está además para mujeres, yo les pondría un libro que se llama Medicina China para la Mujer, Pero enseguida, ¿de quién es? de Zhao Lan Xiao. Es una Claro, se china. escribe con X. Se escribe, ahorita si quieres yo te lo escribo. Yo, yo, Lao, porque yo es, estoy diciendo que Xiao Lang y Xiao es X-I-A-O y así lo escribo yo y después lo investigo bien. Lo dejamos en las notas del video. sí, Perfecto, mi divina. corazón. Y la última es, ¿qué consejo le darías a la Lina de hace 10 años? ¡Ay, qué pregunta tan linda! Me vas a hacer llorar. Sí, hay que Hace 10 años, en el 2010. ¡Guau! ¡Qué pregunta la que me acabas de hacer! Creo que hace 10 años empezó mi despertar espiritual y fue un año muy duro donde la vi muy negra. Y en ese momento empezó mi despertar espiritual y es lo mejor que me ha pasado. Entonces le diría que tranquila, que todo eso que la hacía sufrir es lo que la va a hacer grande y llena de luz. y que siga investigando y que siga estudiando, que va a ser Que grande. va bien, va bien, va Qué bien. lindo, qué lindo lo que pasa en 10 años. ¿Ah? ¿Qué pasará en 10 más? Sí. Viendo ahora cómo pasa el tiempo. Me encanta verte aguado los ojos. Ay, divina. Me encanta haberte tenido acá, es un honor para mí. Aprendí muchísimo y sé que tenemos además más tela por cortar, así que ojalá en unos mesecitos también pensemos en cuál es ese siguiente nivel que podemos ofrecerle a la gente respecto a este aprendizaje de ser humanos, de ser mujer, pero de ser humanos, ¿verdad? Qué bonito que en este momento tengamos el derecho y tengamos el poder de preguntar y de cuestionarlo todo y de reaprender lo que definitivamente aprendimos bien chueco y bien mal. Así que es un honor para mí estar aquí y poder compartir estos seres brillantes que la vida me pone en el camino. Gracias, mi corazón. Te quiero Gracias, mi mucho. Alex. Qué invitación tan divina, de verdad. O sea, honradísima, honradísima. Muchas Te gracias. admiro muchísimo y muy Ay, yo honrada a que ti, estés tan aquí. linda. Namaste, my love. ¡Mua! Que tengas ¡Mua! buena noche. Ah, bueno, y es luna llena, es luna nueva en Géminis esta noche que estamos grabando esto, así que Esto viernes, es Venus, power. mano, power, así que vayan a hacerse una infusión de rosas con manzanilla y dense un baño ¿qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? Rosas de Ay, Caro ¿en serio? Porras. Yo voy ya a coger las rosas que traje, las rositas chiquiticas de Marruecos y tengo una manzanilla ahí guardadita en un frasco y les dije, inclusive dije, voy a compartirles en Instagram la noche del viernes y no lo he hecho, voy a ver si de pronto alcanzo a hacerlo ahorita. Simplemente hacer una infusión y sentarse en meditación tomándose su tecito, lo voy a hacer ya, voy a ir a hacer una Disfrutarse. meditación Este y tiene geranio, lavanda y rosas, que es para nutrir el yin. Después hablamos de eso con más calmita. Y cristales de Caro, o sea, eso es bendición pura. ay, la Caro que estamos hablando es Alma Yogi, ahí también se las dejo una vez de zapa aquí abajo porque es un vínculo que tenemos las dos aquí. De una hermana del alma. Así que qué bien, mi corazón, que tengas muy buena noche. Gracias Gracias. por estar aquí. Mua. Thank you. Gracias.